un coche de lujo, dinero, todo, absolutamente todo. A todos los empleados les regaló un reloj Tag Heuer y marca Hublot, entre otros, y sorteó su camioneta, porque dijo, no la voy a llevar, la sorteo con todos los Qué grande. empleados. ¿Quién querría tener un agüero en su Sí, grupo familiar? Bueno, sí. vamos a otra vez el tema de este fallo que fue importantísimo para las instituciones misioneras y sobre todo con esta perspectiva de género que fue la destitución del juez Pedro Fragueiro, juez de violencia y familia de Puerto Iguazú. Y sobre todo algo que ya se viene poniendo en agenda, que es cómo hacemos para seleccionar a los futuros magistrados con esta perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo incorporamos la cuestión? Si hay alguien que conoce, porque hace mucho tiempo que está trabajando con la cuestión del Consejo de la Magistratura, que ha visto distintas etapas del Consejo, es la doctora Claudia Gauto, que es representante del Poder Ejecutivo de Misiones en el Consejo, que se encarga de evaluar y seleccionar a los futuros magistrados aquí en la provincia. Doctora, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? Hola Silvia, hola Laureano, buen día Buen a día. usted, buen día a toda la audiencia. ¿Podemos trabajar en perfeccionar el sistema de selección mediante una perspectiva de género? Por supuesto que sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con la selección de funcionarios y magistrados eh, necesariamente requiere de un proceso de mejora continua, eh, y cuando digo esto es porque nosotros sabemos desde el año 2000 en que se pone en marcha el Consejo de la Magistratura, que es un camino que tenemos que recorrer. No nos olvidemos que en Misiones hasta el año 2000, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, los jueces se seleccionaban de manera discrecional por la pura propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces ya la generación de un ámbito, de un organismo de la Constitución como el Consejo de la Magistratura fue un gran paso institucional. Y el propio Consejo también viene, como vos bien decías, Laureano, viene dando pasos y avanzando también en la mejora permanente, la mejora que te da la experiencia, ¿no? Porque, a ver, un consejo, nosotros cuando el consejo empieza a funcionar no sabíamos cómo funcionaba un consejo, teníamos ejemplos, modelos, pero bueno, lo nuestro es propio y es particular. Y por supuesto que la incorporación de la perspectiva de género, la incorporación además de todo lo que tenga que ver con los derechos humanos integrales en general, que de eso se trata en definitiva, me parece a mí la perspectiva de género, es algo que nosotros siempre buscamos desde el Consejo, pero claramente tenemos que seguir profundizando ese trabajo, y ya lo hemos hecho, porque yo ya creo que lo dije en alguna entrevista. Durante el año pasado, en las sesiones virtuales que el Consejo comenzó a tener en razón de la pandemia, nosotros modificamos el reglamento del Consejo de la Magistratura, en el cual incorporamos como una especial atención a que deberíamos tener todos los consejeros en el tema de las perspectivas de género y la aplicación de la perspectiva de género a cada uno de los cargos que se concursaban en las entrevistas personales. O sea, ese es un tema específico que lo hacemos, además de haber generado desde el mismo Consejo instancias de capacitación en perspectiva de género para los postulantes. Ya lo hicimos el año pasado, está previsto volver a hacerlo. Ujú. En este caso, ¿por qué iniciativa se inclinaría? ¿Por una revisión psicológica? ¿Por una ley Micaela obligatoria como capacitación y excluyente? ¿Por qué sector podríamos ir? Bueno, nosotros tuvimos también nuestro propio debate interno, por supuesto, en el Consejo, Laureano, ¿no? Porque, eh, por un lado, quiero destacar algo que me parece aplicable además a todas las instancias de las funciones de gobierno y del funcionamiento de las instituciones. No hay mecanismo de control ni de selección que pueda prever la falta de comportamiento ético de las personas, ¿no? Vos podés tener el mejor sistema y de hecho es lo que buscamos. Ahora, cuando la dimensión ética de una persona no está acorde a los valores que como sociedad sostenemos y defendemos, eso va por un carril, me parece que tiene que ver con la persona, ¿sí? Al margen de las instituciones. Y en esto me parece que lo importante es la formación en valores que como sociedad tenemos que tener, que después se traduce y resuena en todas las instituciones de la sociedad y del gobierno.
En cuanto al funcionamiento o digamos, a lo que desde el Consejo de la Magistratura abordamos, porque ya hemos tomado, digamos, decisiones y posturas muy claras en base a este caso, ¿no es cierto?, que nos preocupa y que afortunadamente se ha resuelto tan rápidamente, ¿no? Destaco esto, me parece muy, muy importante la velocidad con la que el jurado de enjuiciamiento trabajó. Nosotros estamos trabajando desde el Consejo en profundizar, como les decía, este tema de la capacitación en perspectiva de género, y por el otro lado, en el abordaje de un gabinete interdisciplinario que efectúe evaluaciones psicológicas a los postulantes. Ujú. Para todo esto no hace falta reformar la ley. Nosotros hace 3 o 4 años en el Consejo, en una conformación diferente a la que tiene hoy, pero que a mí sí me tocaba integrar, resolvimos, por ejemplo, que aquellos postulantes que no superaban un determinado porcentaje de examen técnico ya no pasaban a la siguiente instancia de entrevista personal. Fíjate vos que es un tema muy profundo, o sea, dejar afuera, si se quiere, a postulantes no está previsto en la ley. Tampoco está previsto en la ley que hay casos en los que hemos declarado desiertos los concursos porque los puntajes de los postulantes no están a la altura de lo que se espera de un funcionario o magistrado judicial. Eso también está en el reglamento del Consejo. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra función es la de enviarle al gobernador la mejor terna. Esa es nuestra función y para eso estamos. ¿Cuál es el camino que nosotros como Consejo vamos definiendo? Eso es facultad nuestra, ¿no? La legislación, por supuesto, siempre viene bien que acompañe y esa será un debate y una definición que dará la Cámara de Representantes. Pero el Consejo, como organismo de la Constitución, ya está en el camino de la evaluación, ya hemos requerido antecedentes a otros consejos de la magistratura del país, estamos evaluando cómo hacer operativo esta cuestión de la evaluación psicológica previa, porque es un tema complejo, es un tema que hay que hacerlo también con cuidado y también con discreción, y también estamos profundizando la tarea de la objeción ciudadana, ¿no? Porque vamos a ver al ejemplo que nos ocupa, el caso Fragueiro. Si vamos al proceso dentro del Consejo de la Magistratura, fue absolutamente transparente, absolutamente se tuvieron en cuenta todos los antecedentes del doctor Fragueiro, y en ninguno de esos antecedentes había ningún tipo de sanción del Poder Judicial respecto a alguna inconducta que él tuviera. A ver, nosotros como Consejo, cuando evaluamos a esa terna y ese concurso, no tuvimos ningún antecedente. Después ahora, en el jury, saltan algunas cuestiones que pasaron, que se los trasladó porque hubo alguna cuestión, pero el Consejo de la Magistratura esa información nunca la tuvo porque no hubo sanciones. Entonces, también me parece importante que abramos más aún todavía de lo que ya está la participación ciudadana, porque las personas que hicieron estas denuncias en esta instancia podrían, si nosotros del Consejo generáramos canales más participativos de los que tenemos, y eso también es una revisión, como te digo, que estamos haciendo, para que el ciudadano nos cuente qué pasa con determinado postulante. Entonces, los caminos para nosotros en el Consejo a profundizar, y que ya lo estamos haciendo, son esos dos. Por un lado, la incorporación de la evaluación interdisciplinaria, con una complejidad importante que tiene, que entre todos vamos a trabajar para resolverlo, y la mayor participación ciudadana, digamos que el Consejo, ¿no? Podamos tener mayores canales y que la gente se anime más también a contarnos aquello que nosotros no siempre vamos a tener posibilidad de saber. Este es un caso, y marco la cuestión de la falta de sanciones y la falta de información, porque es importante, ¿no? Totalmente. Dos en una. La primera vinculado a esta iniciativa, entonces que ya están elaborando, que es tener este gabinete como para evaluar psicológicamente a los candidatos. ¿Se pusieron un plazo? Y la segunda, vinculado al tema puntualmente de esta objeción ciudadana. ¿Cómo funcionaría para que yo, ciudadano, cuando me entero que hay X candidato que conozco antecedentes negativos, pueda ir a exponerlos al Consejo? Bueno, el tema de la formulación de un proceso para el gabinete interdisciplinario lo estamos trabajando. Como te decía, no nos hemos puesto un plazo, pero creo que para todos es importante. Cuando digo para todos, es para los 14 consejeros, los 7 titulares y los 7 suplentes, porque fue motivo
en la última reunión que tuvimos de un expreso debate, como te decía, ¿no? Y en eso estamos todos totalmente de acuerdo en que hay que incorporar este tema, ¿no? Además, pensando con las adecuaciones reglamentarias y presupuestarias, Laureano, que esto significa, sí, ¿no? Porque te estamos hablando, por ejemplo, el año pasado el Consejo tuvimos 300 postulantes. Tú tenés que pensar que tendríamos que tener 300 evaluaciones interdisciplinarias, psicológicas, no le quiero poner un nombre o una etiqueta porque todavía no lo tenemos resuelto, pero eso también implica un tiempo y un presupuesto importante. Lo vamos a hacer, por supuesto, como hemos hecho, como yo te refería antes, otras reformas reglamentarias en la mejora del proceso de selección. Y la otra pregunta, en lo que tiene que ver con los canales de comunicación, estamos trabajando, creo que ya se habilitó, tendría que mirarlo, nuestra página. O sea, en nuestra página vamos a habilitar una pestaña para denuncias anónimas, ¿sí? Entonces, que son anónimas, digamos, para terceros. Nosotros desde el Consejo vamos a tener la referencia de quién lo hace, pero es anónimo para terceros y para el denunciado. Bien. En tiempos de virtualidad y en tiempos de tecnología, en tiempos de acceso a la información, esa es como la primera manera que la encontramos, pero además ten en cuenta que el proceso de la objeción ciudadana y de la participación de los ciudadanos es doble, tiene una doble instancia. Por un lado, en el propio Consejo de la Magistratura, en el que en cualquier instancia del proceso el ciudadano puede efectuar su objeción o su denuncia. Hoy puede entrar a la página del Consejo y en una pestaña específica hacerlo, guardando el anonimato, por supuesto, pero también en la instancia en el que el gobernador de la provincia elige a alguien de la terna, en la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Poderes, Acuerdos y Reglamentos, cuando se hace todo el proceso de generación del acuerdo legislativo, también hay una instancia de objeción ciudadana. Y de hecho hemos tenido ejemplos en la Cámara en el que designaciones que el gobernador ha propuesto se han frenado por denuncias particulares. O sea, la instancia es doble. Que hay que profundizar seguramente el camino de esta participación, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Estamos en el Consejo, como te decía, unánimemente todos de acuerdo y estamos trabajando para eso. Gracias, doctora, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes por ocuparse de esto. Un saludo a todos. Hasta pronto. La doctora Claudia Gauto.